Capítulo 7. Tina. Una crisis de aburrimiento. Ansias de conocer el mundo. Otro sábado por la noche sin nada que hacer, se lamentó Katia. Mientras reflexionaba sobre posibles alternativas, Katia recordó algo que había oído en el trabajo sobre un nuevo club en la avenida Delaware. Sus compañeras del trabajo habían hablado de él en el almuerzo de la semana, de lo bien que lo había pasado ahí bailando y socializando con otras personas después del trabajo. Katia se planeó si ese nuevo lugar podría ser una solución para una noche que de otro modo carecería de total interés. Y a medida que se acercaba el atardecer, la idea se hacía cada vez más atractiva. Risas, música y mucha gente con la que hablar. Quizá, incluso, podía conocer a alguien especial. La idea de ir ahí sola le intimidaba un poco, así que pensó en alguna de sus amigas que podrían estar disponibles en el último momento. Nadie de la iglesia, probablemente no tendrían interés en un lugar como ese. La mayoría de las mujeres de su congregación preferían veladas más tranquilas. Recordó también que la iglesia organizaba una actividad social esa noche, y la mayoría de las mujeres que conocía asistirían a esa actividad de todos modos. A Katia no le gustaba ir a la reunión de la iglesia. Se aburría con esas personas. Lo que ellos consideraban diversión, Katia lo encontraba más bien aburrido. Las mismas personas de siempre. Así que Katia llamó a Erika, una de las compañeras del trabajo que le había hablado de ese nuevo club. Mientras conducía con Erika hasta la avenida Delaware, Katia se alegró de tener algo que hacer. Pagaron la entrada y al entrar se vieron envueltas de inmediato en una bruma de humo y música a todo volumen. Realmente fue emocionante. Tal como habían dicho los demás, era difícil ver en la penumbra, pero Katia distinguió grupos de personas, muchos de ellos hombres atractivos. Pues bien, después de otra copa, Katia decidió acercarse a la pista de baile. Mientras estaba cerca de la barra, hablando con Erika, dos hombres se acercaron para entablar conversación con ellas. Uno de ellos era muy atractivo, pensó Katia, mientras charlaba con él. Coquetear era inofensivo y muy divertido. Se llamaba Kevin y la invitó a bailar. Mucho más tarde, Katia se dio cuenta de que hacía varias horas que no veía a Erika. Había estado bailando toda la noche con Kevin. No sabía su apellido. ¿Acaso Erika se había ido a casa? ¿Estaba en algún otro lugar de la pista de baile? Katia solo pensó en eso por un instante. Se estaba divirtiendo con Kevin y Erika era lo suficientemente experimentada como para cuidar de sí misma, pensó. Al final, Kevin sugirió salir del club e ir a algún otro sitio a hablar. Katia se sentía cómoda con Kevin y su atención le parecía estimulante, así que aceptó. La idea de volver a casa, a su apartamento vacío, disipó cualquier reparo en ir a algún otro sitio a solas con un hombre que acababa de conocer. Kevin había sugerido una cafetería tranquila en el centro de la ciudad donde podrían sentarse a hablar y conocerse, así que entablaron una pequeña charla mientras él conducía por las calles de la ciudad. En el fondo, Katia sabía que debería estar pensando en volver a casa. Tenía que levantarse temprano para ir a la iglesia por la mañana y ya era más de medianoche, pero se resistía a marcharse. Se daba cuenta de que Kevin se sentía atraído por ella. ¿Era un hombre que realmente podría gustarle? ¿Era cristiano? Bueno, no pensaría en eso esa noche. Mañana tendría tiempo para eso. En ese momento disfrutaría del hecho de que ese hombre tan atractivo quisiera pasar tiempo con ella. Finalmente, Kevin se detuvo en el estacionamiento solitario detrás de un restaurante oscuro. «Está cerrado», señaló Katia. Kevin se detuvo en un lugar apartado y apagó el motor del auto. «¿Podemos hablar aquí entonces? He bebido un poco y probablemente no debería seguir conduciendo ahora», respondió. Katia comenzó a sentir el primer cosquilleo de nerviosismo en su interior. «Puedo ir caminando a casa desde aquí», dijo, tratando
de sonar despreocupada, pero mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad y recogía su abrigo y bolso, Kevin extendió su mano y tiró de ella hacia él. Oye, hemos bailado juntos toda la noche. Relájate un rato. No puedes dejarme así, dijo él. No, de verdad que tengo que irme, insistió ella, luchando por zafarse de su brazo. No te vayas, insistió Kevin con una expresión fea en su rostro. Presa del pánico, Katia abrió la puerta y saltó del auto. Bien, entonces, gritó Kevin mientras arrancaba el motor, vuélvete sola a casa. Salió a toda velocidad del estacionamiento y dejó a Katia completamente sola, temblando. Corrió hacia la calle bien iluminada y se dio cuenta de que se había dejado el abrigo nuevo en el auto. Se apresuró a llegar a casa, incapaz de llamar a un taxi ya que había gastado todo su efectivo en el club. Dios, oró, por favor ayúdame a llegar a casa sana y salva. Sé que ha sido una necedad de mi parte. Si hubiera ido a la reunión social de la iglesia, estaría en casa a salvo y dormida en este mismo momento. Estaba muy aburrida y quería algo emocionante. Pero esto es mucho más de lo que esperaba. ¿Te sorprende la historia de Katia? Lo más probable es que no, porque oímos hablar de este tipo de locuras que ocurren todos los sábados por la noche en todas las ciudades del mundo occidental. Las mujeres cristianas no están excluidas. Tal vez sepas por experiencia propia de lo que estoy hablando. Eso tampoco es nada nuevo en nuestra época. Ha ocurrido a lo largo de la historia. Incluso en tiempos bíblicos le ocurrió a Diana, la hija de Lea y Jacob. Y los resultados fueron los mismos que hoy, humillantes y destructivos. Alto. Jacob y su numerosa familia se habían establecido cerca de Siquem, una ciudad cananea. Los habitantes de la ciudad eran paganos, adoraban ídolos y vivían para el placer mundano. Como es natural, Diana y sus 11 hermanos se habían familiarizado con sus vecinos. El estilo de vida cananeo probablemente parecía glamuroso y excitante a la joven en comparación de su vida hogareña. La madre de Diana, Lea, estaba demasiado enfrascada en su rivalidad con Raquel como para prestar a su hija la atención y la guía que una joven necesita de su madre, y sus hermanos probablemente pasaban la mayor parte del tiempo compartiendo intereses masculinos mutuos y así dejaban a Diana con poca compañía. Por eso no es de extrañar que leamos en Génesis que Diana se aventuró un día a pasar tiempo con las hijas del país. Génesis 34:1. Las mujeres cananeas no sentían ninguna constricción por cuestiones de piedad. Se tomaban libertades que estaban prohibidas a mujeres de familias como la de Diana. Para una joven solitaria y aburrida, la mundanidad de los cananeos era muy atractiva, y los jóvenes, cultos y sofisticados, así que cuando Siquem, el príncipe heveo de la región, se fijó en Diana, ella se sintió halagada, pero después se encontró en una situación desesperada. La historia cuenta, y la vio Siquem, hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Génesis 34:2. Al igual que Katia, Diana se colocó en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, Diana perdió algo más que un abrigo nuevo. Lo que ocurrió con Diana se conoce hoy como violación en una cita. Aunque ningún hombre tiene derecho en ningún momento a arrebatar a una mujer lo que ella no está dispuesta a dar, lo cierto es que cuando se produce una violación en una cita, la mujer se ha colocado primero en una situación propicia para que eso ocurra. Esto significa que muchos de estos casos podrían evitarse si se ejerciera un poco de prudencia con antelación. En cuanto al príncipe Siquem, no se trataba de un encuentro casual. Amaba a Diana, así que envió a su padre Hamor a pedir su mano en matrimonio. Pero en la morada de Jacob, sus hermanos estaban furiosos por la deshonra de Diana. Algunos de sus hermanos mayores juraron vengarse e idearon un plan. Le dijeron a Hamor que permitirían que Siquem se casara con su hermana menor si todos los varones de la ciudad juraban primero lealtad a Jehová
y se sometieran al rito de la circuncisión. Amor, deseoso de proporcionar a su hijo la mujer que deseaba y creyendo que una alianza con la familia de Jacob sería beneficiosa para su pequeño reino, aceptó las condiciones. Así que Diana fue a casa de Siquem para casarse con él. Si consigues identificar la fuente de tu tentación, podrás enfrentarla antes que se infecte lo suficiente como para llevarte al peligro. Sin embargo, 3 días después, cuando todos los hombres de Siquem estaban débiles por el dolor de la circuncisión, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, entraron vertiginosamente a la ciudad y mataron a todos los hombres que estaban dentro de sus puertas, incluidos Siquem y su padre Hamor. Jacob se afligió mucho, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: «Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa». Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Génesis 34, 30 al 31. Para Diana, las consecuencias fueron mucho peores que para Katia. El pecado sexual de Siquem despojó a Diana de su pureza, algo que nunca podría recuperar, además del vergonzoso estigma que llevaría. Como resultado, se produjo una gran destrucción. La reputación de la familia de Jacob quedó manchada y los hombres de Siquem murieron. Señales de advertencia para las que buscan aventuras. ¿Te sientes identificada con estas historias? Tal vez hayas tenido una experiencia como la de Katia o incluso como la de Diana. Si es así, seguro que has sufrido, si no físicamente, al menos emocional y espiritualmente, y quieres evitar otro incidente similar. Podemos aprender mucho de la historia de Diana sobre cómo evitar las consecuencias que pueden producirse si nos desviamos del camino de Dios. ¿Qué nos mueve a buscar compañía fuera de otros creyentes? Para algunas es el sentimiento de rechazo por parte de la comunidad cristiana debido al bagaje de su pasado. Los cristianos divorciados suelen sentirse así. En otros casos, las mujeres que luchan con un pecado asediante tienen miedo de sincerarse en un entorno cristiano. Piensan: si los demás me conocen de verdad, no querrán saber nada de mí. Ese tipo de miedo e inseguridad las hace sentirse aisladas de las personas que podrían ofrecerles palabras de aliento. Otras viven principalmente en un entorno mundano, por lo que para ellas esa compañía las hace sentir más como en casa. Las mujeres con carreras que requieren viajes de negocios regulares son propensas a eso porque tienen poca o ninguna compañía cristiana semana tras semana. O quizás, desde que te llegaste a la fe en Cristo, nunca te has alejado del mundo y su encanto. Te aburren las personas y las actividades cristianas y buscas algo que te estimule más. Tal vez te has cansado de esperar a que Dios te dé un compañero o un grupo de amigas y se ha alojado en ti un espíritu de impaciencia. O tal vez estás ansiosa de tener un amor incondicional que lo buscas en todos los lugares equivocados. Estos son algunos de los sentimientos y pensamientos subyacentes que pueden echar leña al fuego de la tentación. La clave está en reconocerlos cuando te asaltan. Si consigues identificar la fuente de tu tentación, podrás enfrentarla antes que se infecte lo suficiente como para llevarte al peligro. Una vez que hayas identificado lo que hay detrás de tu deseo de compañía impía, habla con Dios sobre ello. Puedes sincerarte con Él sobre tu soledad, tus sentimientos de rechazo, tu inseguridad. Él se preocupa por tu aflicción. Cuéntale si estás luchando por apartarte del mundo. Él quiere profundizar tu deseo de buenas compañías. Cuidado con las compañías. Las personas y las situaciones a las que nos exponemos también juegan un papel clave en nuestro deseo de desviarnos del buen camino. Cuando vemos la televisión indiscriminadamente, a menudo estamos deleitando nuestros ojos con la mundanidad sensual. Si pasamos mucho tiempo fuera del horario laboral con nuestros compañeros de trabajo no regenerados,
es decir, con los incrédulos, comenzaremos a desear lo que ellos desean y encontraremos que nuestro pensamiento se está moldeando al de ellos. Pablo escribió: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Nuestros pensamientos también constituyen un factor clave a la hora de determinar nuestros deseos y acciones. Prestamos importancia al rol de la fantasía. Después de todo, tenemos la tentación de racionalizar. No es que esté haciendo esas cosas con las que fantaseo. Sin embargo, la verdad es que si damos lugar a un pensamiento sensual una y otra vez en nuestra mente, es mucho más fácil ir y hacerlo. La mayoría de los grandes pecados en los que caemos son el resultado de elecciones imprudentes y de una acumulación de pecados menores durante un largo periodo de tiempo. La mayoría de los grandes pecados en los que caemos son el resultado de elecciones imprudentes y de una acumulación de pecados menores durante un largo periodo de tiempo. Tal vez eres una mujer con una hija adolescente y te preocupa que ella pueda meterse en problemas como lo hizo Diana. En nuestra sociedad, las madres con hijas adolescentes viven con ese temor desgarrador que acompaña a la confesión entre dientes y entre lágrimas: estoy embarazada. Las buenas madres, cristianas o no, prestan mucha atención a las actividades de sus hijas y vigilan su paradero. No obstante, a veces, ninguna medida de protección evita el horror de un embarazo adolescente, una violación en una cita o una enfermedad de transmisión sexual. ¿Tienes una hija que crees podría salirse de los límites seguros que has establecido? Si es así, pregúntate: ¿estás contenta en casa? ¿Le estás proporcionando un entorno piadoso y le estás dando un ejemplo bíblico? ¿Estás controlando cómo pasa el tiempo, incluso durante las horas que está en casa? ¿Tiene ella la oportunidad de pasar tiempo con otros jóvenes cristianos durante la semana? Si tienes un adolescente en problemas o temes que vaya en esa dirección, tal vez haya algo o alguien que se permite en su casa que está impulsando a tu hija a salirse de los límites. Como hemos visto, ese fue el caso de Dina. Los padres no eran ejemplo de un comportamiento piadoso. Su madre estaba obsesionada por superar a su rival, Raquel. Su padre, Jacob, dio su aprobación al matrimonio de Dina con un incrédulo, lo cual indicaba su falta de preocupación por su bienestar espiritual. De hecho, a lo largo de la horrorosa experiencia de Dina en Génesis 34, no se menciona a Dios ni una sola vez. Sin embargo, a Dina no le faltaba amor. A juzgar por la reacción de sus hermanos ante el vergonzoso trato que le dispensó Siquem, no cabe duda de que la amaban y la apreciaban. A pesar del orgullo familiar, probablemente fueron varios los factores que llevaron a Dina a alejarse de la seguridad del hogar, incluido su propio pecado. Límites sanos. Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo podemos hacer frente a la agitación interior que nos impulsa a meternos en problemas? Lo primero que hay que saber es que Dios tiene su providencia para nuestros anhelos. Podemos pedirle con confianza que aleje nuestra soledad, con la confianza de que Él se complace en responder esta oración de la mejor manera en el momento perfecto. Dios te dará una compañía cristiana que alivie tu soledad, y si parece no dártela durante un tiempo, es solo para que Él mismo pueda ser tu compañía. También hay algunas cosas que tú puedes hacer para encontrar la satisfacción que Dios tiene para ti, y comienza con la aceptación de las circunstancias en las que Dios te ha colocado. Cuando Dios repartió porciones de la tierra prometida a las 12 tribus de Israel, Josué 15:17 trató los límites de cada tribu en función de sus planes a largo plazo para los miembros de cada tribu, así como para su propia gloria. De la misma manera, Él también traza límites alrededor de nuestras vidas.
Y es dentro de esos parámetros que somos libres de vivir. Las líneas se trazan de la misma manera para cada creyente en términos de las ordenanzas establecidas en las Escrituras, pero en otros aspectos pueden variar. Puedes descubrir los límites de Dios para ti cuando consideras tus circunstancias materiales, tus dones y talentos, tu estado civil y tu familia, y las cosas que te tientan a pecar. Nosotras, como mujeres cristianas, tenemos la responsabilidad de determinar dónde están trazados nuestros límites. Los límites que Dios establece para nosotras pueden cambiar y cambiarán con frecuencia en diferentes momentos de nuestras vidas para ampliar o estrechar el ámbito en el que debemos vivir y servir. Dios te dará una compañía cristiana que alivie tu soledad, y si parece no dártela durante un tiempo, es solo para que Él mismo pueda ser tu compañía. Cuando nos desviamos de la protección de estos límites, nos exponemos a la infelicidad. Nos podemos descarriar fácilmente cuando centramos nuestra atención en el mundo y en lo que éste nos ofrece. Comenzamos a anhelar los placeres mundanos porque no estamos en sintonía con la abundante provisión que Dios tiene para nosotras en el lugar donde Él nos ha colocado. Cuando permitimos influencias impías en nuestros corazones y hogares, tarde o temprano seremos conformadas a eso. Recuerda que la enfermedad es contagiosa, no la salud. Siempre y solo dentro de los límites particulares que Dios ha trazado para cada uno de sus hijos se puede encontrar la verdadera felicidad. Mira lo que tienes a tu alrededor. Deja de mirar lo que no tienes. La alegría y la plenitud están a tu disposición ahora. Espero que lo hayas descubierto por ti misma. Es la manera de vivir verdaderamente la vida abundante que Dios ha prometido a su pueblo. Volver al buen camino. Si eres una mujer que se ha desviado del camino, tal vez te preguntes cómo volver al plan de Dios para tu vida. Pídeselo y Él te ayudará. Dios no quiere que te pierdas lo mejor de Él. Lee la parábola del hijo pródigo en Lucas 15 para animarte. La vida de Dina no terminó después que se descarrió. No volvemos a leer sobre ella, pero sabemos que regresó a donde pertenecía, a una familia que Dios había elegido para que vivieran en una relación de pacto con Él, apartada para recibir todas las bendiciones que reciben quienes viven dentro de los límites de su pacto. Si hoy estás lejos del hogar, estas palabras del profeta Joel encierran la promesa que te espera de regreso a casa. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Joel 2, 25 al 26.